Y cuando salen al callejón y ven a la puerta al fondo, no había nadie. Me despierto porque alguien me agarra las piernas y me las empuja hacia abajo. Se tornó un poco agresiva conmigo. Entonces ya no jugaba conmigo, sino me agarraba los juguetes y los tiraba contra mí, ¿no? En esto que levanto la mirada, veo en la planta a un ente totalmente negro parado. Me estaba observando. Esta historia me pasó en noviembre del 2020 en Mangomarca. Recuerdo que era un domingo, no era muy tarde, eran entre las 4:30, 5 de la tarde. Me encontré con mi enamorado, que vive como unas 4 cuadras de mi casa, y él se había ido a hacer deporte y me dice: nos encontramos, acompáñame a bañarme en mi casa, me cambio y salimos a pasear por ahí en una tarde de domingo. Y le dije ya. Fui a su casa y bueno, esta era la primera vez que yo iba, tenía muy poco tiempo de relación con él. Ya conocía bastante tiempo atrás a su familia desde que éramos niños, pero de estar, era la primera vez que los iba a ver después de muchos años, ¿no? Entré a su casa, saludé a sus papás, ellos me saludaron, me conversaron brevemente y se fueron a descansar el domingo a ver películas en el segundo piso, porque toda la casa en la primera planta son áreas comunes, ¿no? La cocina, la sala, el comedor. Y yo me quedé sola en el primer piso porque mi enamorado también subió al segundo piso a bañarse y cambiarse. Entonces, como no tenía nada que hacer en ese momento ni con quién conversar, agarré mi celular. Estaba viendo cualquier cosa en mi celular, TikToks, en Facebook y así, iba de red social en red social. Y cuando levanto la mirada, yo tenía al frente el comedor y casi al frente, pero más pegado a la derecha, la cocina, ¿no? Yo me encontraba en la sala. Cuando levanto la mirada, en la puerta de la cocina, veo, primero con el rabito del ojo, veía que alguien se acercaba de lo más al fondo de la cocina hacia adelante. Entonces, automáticamente alcé la mirada y vi que una persona, un hombre, más o menos como de unos 55 años, más o menos casi llegando a base 6, se para en la puerta, ¿no? En el umbral de la puerta de la cocina, pero con una parada bastante relajada, ¿no? Apoyado, mirándome fijamente, pero en ese momento yo sentí que su actitud no era como de, oye, ¿sabes qué? Te voy a asustar, ¿no? Lo sentí al contrario, como bastante buena onda, pero sí me asusté porque yo sabía quiénes vivían en esa casa y nunca me habían dicho que había una persona más ahí. Esta persona hasta recuerdo, y vi fijamente su rostro, recuerdo cómo estaba vestido con un jean ancho, de color oscuro, y estaba con una camisa media como de franela, un material muy grueso, color azul con cuadritos. Me miró, yo hice contacto visual con esta persona, y automáticamente sentí como que todo mi cuerpo se erizó, los vellitos de mi cuerpo se erizaron, sentí mucho miedo y lo único que atiné fue a cerrar los ojos y bajar la cabeza. Y en mi mente me repetía, por favor no me asustes, no me asustes, no me asustes, no me asustes, no te voy a hacer nada, ¿no? Por favor. Lo único que quería era que al abrir mis ojos ya no estuviera. Y abrí mis ojos y de verdad ya no estaba. Me puse súper nerviosa, los minutos para esperar a que mi enamorado baje eran eternos, y cuando bajó me vio y me dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Y le dije, no quería contarle porque me daba vergüenza, nunca le había contado que me había pasado algo parecido. Entonces, pero su insistencia fue tanta que le terminé contando lo que había pasado, y en lugar de que se sorprenda, me dijo: ah, sí, seguro has visto al amigo de mi papá. Y yo: ¿al amigo de tu papá? Sí, me dice, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo y mis hermanas, me dice, y también mi mamá, siempre cuando mi papá está en alguna parte de la casa, a los minutos o a los segundos detrás de él,
siempre alguien lo acompaña. Entonces, por ejemplo, su papá se dirige a la azotea y a los segundos ven que hay una sombra que pasa por detrás y ellos piensan que es su papá. Y dicen, ah, sí, mi papá acaba de pasar, pero su papá ya ha pasado hace rato. O si no, pasan por la sala y ven con el rabo del ojo que alguien está sentado en el comedor y van al segundo piso y lo ven a su papá en su cuarto. Entonces dice, ¿qué? ¿No estabas abajo? No, yo estoy acá desde hace rato. Entonces me dice que él, conversando con su mamá y con sus hermanas, creen que es una persona que protege mucho a su papá. Su papá fue policía muchos años, estuvo en lugares bastante complicados del Perú y vio bastante violencia en contra de la policía. Murieron muchos compañeros de él en esos años muy fuertes, y creen que es una persona que fue compañero o amigo de su papá que ha fallecido y que lo protege, lo sigue para que no le pase nada, ¿no? Ellos siempre lo han visto, esta persona nunca les ha hecho nada. Yo creo que de ir pensando y tratando de darle una explicación a las cosas, de repente fue que se presentó conmigo, ¿no? Desde ahí ya han pasado casi 3 años, he vuelto a ir muchas veces a su casa y nunca más lo volví a ver. Eso le sucedió a mis papás en el distrito de Chorrillos en el año 1997. Bueno, ese día lo que mis padres me cuentan es que, bueno, ya eran 4 de la mañana, ellos estaban pues descansando. Mi abuela en ese tiempo ya estaba mal de salud, estaba bien viejita. Mi abuela, en la parte del fondo de la casa, ellos tenían una puerta que tenía una cerradura gruesa y pesada, que era bien difícil para abrir, ¿no? Como mi mamá me comenta, para abrir esa cerradura te dolía la mano. Y eran, como les decía, 4 de la mañana aproximadamente, y ellos tenían un gallo. Yo llegué a conocer ese gallo, era un gallo grandazo, esos gallos que son colorados, grandes, fuertes, ¿no? Y en el segundo piso ese gallo tenía un corral, siempre se paraba en una madera en alto, pero tenía un corral, pues no, para que no se escape. Entonces mis papás a las 4 de la mañana empiezan a escuchar que al gallo lo tumban al piso, ¡plá!, lo tiran al piso. Y ellos solo escuchaban puro sonido, pero escuchaban que el gallo revoloteaba, el gallo empezaba a agitar sus alas como loco, y empezaron a escuchar que al gallo lo empezaron a arrastrar. Lo llevaron hasta un baño que había en ese piso, y al gallo escuchaban que le metían la cabeza en el water, porque escuchaban que el gallo pataleaba y las alas chocaban con la puerta y con las paredes, era todo un alboroto. Y mis papás se levanta y empezó a gritar, ¿no? ¿Quién está ahí? Voy a disparar, voy a disparar. No tenía nada para disparar, pero era la única salida que él tenía para poder asustar a alguien, ¿no? O a lo que sea que estaba pasando. Y bueno, empieza a gritar, nadie respondía, ellos no querían salir porque de verdad estaban bastante asustados. Y bueno, se fueron a su cuarto, ¿no? Dijeron, entonces ya de repente ha sido rata o algo, ¿no? Ya mañana lo vemos. Se fueron a acostar, y a los minutos que se acuestan empiezan a escuchar que de esa puerta que tenía el cerrojo pesado se empieza a agitar, como queriéndolo abrir. Lo querían abrir, lo tocaban con fuerza, y lo primero que pensaron era mi abuela, ¿no? Mi mamá le dijo, César, tu mamá se ha levantado, quiere abrir la puerta, no se vaya a hacer daño, vamos a cuidarla. Y bueno, salen a ver, y cuando salen al callejón y ven a la puerta al fondo, no había nadie. Nadie estaba queriendo abrir la puerta, nada. Asustados, ellos de nuevo se van a su cama, se tapan, se quedan dormidos, y se levantan temprano, pues no, al día siguiente, el par de horas, no ese mismo día, el par de horas se levantan, y lo primero que hacen es ir a ver a mi abuela. Cuando van a ver a mi abuela estaba completamente dormida, la despiertan y le preguntan, ¿no? Mamá, tú te has levantado, has querido salir. Y mi abuela, entre lo poco que podía hablar, le dice que no, yo estaba en mi cama, estaba durmiendo, estaba tranquila. Y suben al segundo piso ya con la idea de que ya no había gallo, de que el gallo ya estaba pues muerto. Y cuando suben, el gallo lo ven parado en su palo como siempre, entero, completito, con el pecho inflado. El gallo estaba bien, estaba como si nada hubiera pasado.
Y lo que mi mamá me cuenta para terminar esto es que un día anterior, a las 11 de la noche, los habían invitado al funeral de una vecina que vivía atrás de mi casa. Y mi mamá le dijo, no, vamos al funeral, no cuesta nada, no va a pasar nada. Mi papá cansado le dijo, no, ya es muy tarde, mejor vamos a la casa a dormir, y pues se quedaron. Y después de que vieron todo eso, dicen que mi papá agarró, se cambió y se fue al funeral. Lo atribuyeron a que la vecina parece que se había molestado, que ella estaba fallecida, se había molestado porque no fueron a verla o a despedirse, ¿no? Y bueno, esa fue la historia de mis papás. Esta historia me ocurrió hace aproximadamente 15 años en mi casa. Yo toda mi vida he vivido acá en San Isidro, un edificio más de 30 años de antigüedad. Para que se entienda, en la época de los 70 se vendían los huacos originales, ¿no?, en la calle. Entonces mis padres adquirieron varios de ellos, que todavía los mantengo en casa. Lógicamente a mi edad tan chiquita no sabía que podía percibir algo de estos huacos, no sabemos de dónde vienen ni nada. Pero cuando tenía 15 años, bueno, salí de fiesta, regresé, mi padre viajaba bastante los fines de semana, así que decidí irme a dormir al cuarto de mi madre. Y me voy tranquilamente, no me acuerdo la verdad la hora, de todas maneras ha sido madrugada, me voy a dormir tranquilamente y me despierto porque alguien me agarra las piernas y me las empuja hacia abajo. Entonces la presión que tenía hizo que me despertara y mirara qué cosa era. Entonces veo que era una sombra como de hombre, pero con una cabeza un poco más grande, todo negro. Lógicamente me asusté, miré a mi madre, seguía durmiendo, volví a mirar y desapareció, pero sentía la presión en las piernas. Trataba de no darle mucha importancia. Pasaron años, la verdad. Siempre he sentido un peso en el departamento de mi padre. Yo vivo encima de mi padre, que es el segundo piso, y él vive en el primero. La verdad, yo no bajo mucho. Siento que hay mucha pesadez ahí abajo. Después de mi madre, que falleció muchos años atrás, viene mi tía, que es la hermana mayor de mi padre, a vivir con nosotros. Y hace como 7 años, 8 años, ella me comenta que un día, como a las 4 o 5 de la mañana, que adultos mayores no duermen mucho, ella ve una sombra negra en el mismo cuarto donde era el cuarto de mis padres, una sombra negra parada en la puerta. Y le empieza a hablar, le empieza a decir que se vaya, que no tiene nada que hacer acá, que ella es muy religiosa y se pone a rezar. Yo pensé que esta sombra ya se había ido, ya no estaba en casa. Y a mí me empiezan a suceder muchos eventos arriba en el departamento. Y de todos los eventos me percato que en el armario yo no sabía que había una caja llena de huacos rotos. Nosotros tenemos exhibidos huacos normales, completos, pero hay huacos rotos. Una vez que yo me enteré de esto, retiré la caja, lógicamente, y la puse en un depósito porque yo sí sentía que jalaba muchos entes, ¿no? La mitad de la noche, cada noche siempre aparecía algo, lamentablemente, entre una señora anciana tocando a mi gato, mi hijo que se desdobló cuando era chiquito, un señor mayor vestido de una forma de los 60. Son personajes que yo siento que esos huacos han atraído como un umbral y han pasado muchos entes, incluyendo malos, que la verdad que ya menos mal que no han vuelto a aparecer. Esto me pasó en la casa de mi abuela cuando tenía 4 años. Yo aproximadamente tenía 4 años para cumplir 5. Yo era bastante pequeña y era la única nieta en toda la casa. En ese tiempo me cuidaba mi tía y mi abuelita porque mis papás trabajaban.
también vivía con mi primo, que aproximadamente es 2 a 3 años menor que yo, era bastante bebé. Y mi tía que nos cuidaba siempre trataba de ver la televisión y ponernos algo en el piso para que no nos pase el frío y poder vernos cuando jugábamos y no estar fuera de su vista, ¿no? Y así le era más fácil cuidar a 2 niños. Mi primo recién estaba aprendiendo a caminar, así que le era mucho más difícil y la atención estaba siempre centrada más en él. Yo era un poco más independiente. Siempre trataba de mi cubo de juguetes, los vaciaba a esa alfombrita que me ponían y me ponía a jugar. Pero un día estaba jugando y sentí que uno de los juguetes que los tenía ahí regados en esta alfombra rodó por mi cara, y cuando lo agarré volteé a ver y no había nadie. Y sentía que alguien me hablaba en la pared, en una esquina de la sala. Que ahora actualmente esa ya no es la sala, es el comedor, y le pasaron la sala para otro espacio de la casa, ¿no? En ese tiempo era una sala bastante pequeñita. Entonces en ese momento mi primito estaba dormido, mi tía estaba en la cocina y yo estaba solita en la sala. Entonces yo sentí que me empezaba a hablar y era una voz de niña la que me hablaba, pero cuando yo miraba a la pared yo veía una sombra, no veía una persona, sino veía una sombra. Como si alumbraras con linterna tu mano, alguna parte de tu cuerpo y hace sombra en la pared. Y me hablaba. Esa sombra yo la vi por un tiempo prolongado. Era una voz femenina que me hablaba. Era bastante pequeña esa sombra, como si fuera una niña. Yo atribuía que era una niña y yo siempre le decía a mi mamá que quería jugar con la niña, ¿no? Después de venir del colegio quiero jugar con la niña. Entonces mi mamá decía, bueno, pues debe tener su amiga imaginaria, ¿no? Y no le tomaron mucha importancia. Pasaron algunos días, ya veía a esta niña, esta supuesta niña, bastante tiempo, y se tornó un poco agresiva conmigo. Entonces ya no jugaba conmigo, sino me agarraba los juguetes y los tiraba contra mí, ¿no? Me caían en partes de mi cuerpo, a veces me caía en la cara. Yo empecé a tener ciertas lesiones o como moretones, me salían así con unos arañazos, como que si yo jugara ahí a tosco con alguien, ¿no? Entonces mi papá y mi mamá cuando me bañaban veían esto y pensaban que alguien me molestaba en el colegio, porque siempre he sido bastante tranquila, nunca he dado problemas en el colegio ni nada por el estilo. Incluso mi papá, recuerdo que fue en una ocasión a decirle a la profesora del nido que si es que algún niño me había agredido, si es que había tenido algún problema con algún niño, pero ella le dijo que todo normal. Yo le contaba a mi mamá también que la niña con la que juego me golpea, ¿no? Me está haciendo doler, ya no me gusta jugar con ella, dile que se vaya. Pero mi mamá decía, no le encontraba sentido y me decía, ya le voy a decir, pero no hacía nada más, ¿no? Pasaron algunos días y vino una tía, que nosotros le decimos tía de cariño porque es muy amiga de mi familia, y ella tenía a su hijita que era meses menor que yo. Yo tendría 4 para 5 y su hijita tendría casi por cumplir 4. Entonces yo siempre recibía a mi primita y era que jugábamos y todo. Y ese día también extendimos la colchita en el piso, la alfombrita, puse mis juguetes y empezamos a jugar entre las dos. Pero en ese momento sí habían personas en la sala, incluso mi tía, ¿no? La mamá de mi primita. Y mi primita empezó a llorar de la nada. Entonces le empezaron a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y todo, ¿no? Y de repente habrán pensado los adultos que yo, en un afán de no querer prestarle mis cosas, le he podido pegar, le he podido empujar o hacerle algo, pero yo no era así, ¿no? Yo desde chiquita he sido bastante tranquila, bastante madura, cuidaba más a mis primitos, entonces era muy raro. Y le dice, lo que pasa es que la niña que está en la pared me ha pegado y ya no quiero pasar por ahí. Y todos se quedaron helados porque decían, pero ella acaba de venir, ¿no? Mi tía vivía en provincia, o sea, ni siquiera vivía cerca de mi casa, así que recién había venido. Y en ese momento sí me creyeron, mi abuelita se preocupó mucho. Recuerdo que fue a la parroquia que estaba por su casa y no vino con el padre, pero vino una persona que trabajaba en la iglesia y junto con él y con mi abuelito empezaron a rezar en todas las esquinas. Tengo un recuerdo, como un flashback bien marcado de que vino esa persona a rezar en toda mi casa, y cuando hicieron eso ya no me volvieron a molestar más.
Esto me ocurrió en el departamento de Junín hace 10 años. Hace 10 años, cuando más o menos tenía 15, viajé al departamento de Junín en un viaje, más que todo porque mi familia se fue a vivir allá. Luego de eso, mi familia se retiró y yo me quedé solo viviendo con mi abuela. Mi abuela tiene una hacienda que siembra cacao y distribuye todos los cacao y eso. Y mi abuela en ese tiempo tenía un trabajador y pues yo también estaba en lo que es ayudándole prácticamente. Ahí trabajamos con unas máquinas que creo que se llaman motoguadañas o allá coloquialmente le dicen macheteadoras, que es para machetear la hierba. Y pues mi abuela tiene como que 7 hectáreas más o menos de puro cacao. Y entonces yo trabajaba junto con el trabajador, limpiando todo lo que es la mala hierba y eso para que esté limpio el área, ¿no? Pero mi abuela para eso ya me había advertido varias veces antes que no pase por cierto lugar, que allá le dicen lo que es tierra virgen. Siempre me decía no pases por ahí porque es peligroso, aparecen cosas y yo le decía ya. Pero justo ese día a mí me tocaba prácticamente limpiar esa parte y yo veía que justo en esa parte la hierba estaba muy alta. Entonces yo primero no me di cuenta y empecé a cortar la hierba y luego me dije, este es el lugar que me dice que nunca lo visite. Entonces yo dije, no siento nada, no pasa nada. Y seguí limpiando de terco porque miraba que hay una planta ahí dentro. O sea, veía que había una planta de cacao que estaba recontra por toda la mala hierba y eso, ¿no? Entonces me puse a limpiar. Y en eso, cuando ya casi estaba todo limpio, me iba a desenganchar la macheteadora, la motoguadaña, para poner en el piso y tomar un poco de agua. En esto que levanto la mirada, veo en la planta a un ente totalmente negro parado. Me estaba observando. Entonces cuando yo levanto la mirada me quedo frío. Sentí un frío helado, un escalofrío horrible y lo que hice fue desengancharme la macheteadora y quise correr, pero no pude. Me caí para atrás. Me caí e intenté levantarme, pero no podía correr. No podía correr, o sea, intentaba moverme y no podía moverme. Y para eso el ente se acercaba cada vez a mí. Y yo intentaba gritar incluso y no podía gritar. Entonces para eso llega, por lo que me contó el trabajador era una persona que era de una comunidad xaninca de allá. El trabajador llega, corre y yo prácticamente estaba tendido en el piso y él agarra, me quita el polo y lo tira hacia el ente. Y me lleva arrastrando. Arrastras y gritando, creo que en su idioma, algo, la verdad que no sé qué gritaría. Y me lleva y empieza a llamar a mi abuela. Entonces mi abuela viene asustada corriendo y le dice, no, se lo ha querido llevar a tu nieto, se lo han querido llevar, le dice. Y entonces para eso me llevan y yo no podía moverme hasta que llegué a la casa de mi abuela, que estaba más o menos como, no sé, estaba lejitos, porque me llevaron arrastrando y yo no reaccionaba. O sea, veía todo, pero no podía hablar, o sea, balbuceaba prácticamente y estaba ahí. Me tendieron en el piso y me empezó a tirar agua y me empezó a decir algunas cosas el trabajador de mi abuela. Hasta que reaccioné. Una vez que reaccioné, mi abuela me dio la gritada de mi vida y me dijo, te he dicho que no te acerques ahí, que ahí hay entes. O sea, y el xaninca también me dijo, cuando te dicen que es tierra virgen, no pises tierra virgen. Porque él me contó que hay una historia o una leyenda que está en su pueblo, ¿no? Desde hace varios años, que dice que en la tierra virgen, cuando llegaron antes algunas civilizaciones, o los colonos como ellos les llaman, ¿no? A llegar prácticamente a no sé cómo decirlo, a coger la tierra o a repartirse las tierras, murieron varias personas.
Porque efectivamente estos entes o dueños de las tierras virgen, que son como demonios, se los llevaron. Y él me contó que hay una leyenda, pues que dice que cuando Dios botó a Lucifer, en este caso al mundo, a la tierra, los botó con varios demonios, o con su ejército, por así decirlo, con los que estaban con él. Y estos se repartieron todo el mundo. Y es por eso que en las tierras menos inhabitadas, o las tierras que pues están así, es donde hay más esos entes. Y a partir de todo ese acontecimiento es cuando yo empiezo a sentir muchas más cosas, o me vuelvo más sensible a esto, y me pasan diferentes sucesos. Hasta ahora siento escalofríos cuando cuento eso siempre, es un poco... Y hasta ahora vivo con ese trauma, y por eso a veces también pienso en que no quiero volver a esa parte, porque la verdad es que es un poco... es un poco fuerte. Y no es que tampoco, por ejemplo, ay, sí lo he visto sin pie, flotando. No, es como una persona común y corriente, pero yo era consciente. Es que él y yo nos conocemos desde que éramos niños. Mis papás son amigos de sus papás. Hemos estudiado en el mismo colegio, en la misma promo, diferente salón. Y después de muchos años nos volvimos a encontrar y de ahí subimos. Entonces sus papás me conocen de niña. Entonces yo sé quiénes viven en su casa, yo sé quiénes son sus hermanas. Y no, pues, o sea, él nunca me ha dicho, oye, vamos, y mi tío está ahí, ¿no? Pero era un hombre muy alto, delgado, pero se veía que tiene una figura masculina. No, totalmente oscuro. Sí, pero es algo raro porque es oscuro y borroso. O sea, era oscuro y era tipo borroso, porque no se le podía definir tan la silueta bien. Eran las 6 de la tarde. ¿Tú tenías qué edad tenías? Tenía 15 años. 15, 16 años, por ahí.